Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Hoy vamos a debatir sobre si llegó el final de la carrera política del expresidente Álvaro Uribe por dos hechos. Porque él anunció recientemente que no va a ser más candidato al Congreso, veremos si es candidato a algo más, y también por la derrota política que sufrió recientemente en el Consejo de Medellín. De eso vamos a debatir en unos segundos y también después vamos a hablar con la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, con quien tenemos varios temas pendientes. Uno de ellos, el más importante por estos días, el carnet de vacunación en los eventos culturales que vuelven al 100%, se reactiva completamente ese sector. Bienvenidos, antes de todo eso, aquí en el andén les presento el editorial de la semana. El registrador, el cargo más importante del país. La Conmebol le confirmó a Colombia hace unos días que será la sede de la próxima Copa América Femenina, que se inaugurará el 8 de julio. Eso va a ser 3 semanas después de la segunda vuelta presidencial. Que el país no esté incendiado con una nueva protesta social por posibles irregularidades en la elección y se suspenda la Copa como pasó con la de 2020 va a depender en gran parte de una sola persona, del registrador Alexander Vega. Hace más de un año, en su viaje paseo a San Andrés, el fiscal Barbosa dijo sin mucha modestia que el suyo era el segundo cargo más importante del país. Por supuesto que exageró, pero hoy no es exagerado afirmar que el registrador sí que tiene el cargo con la mayor responsabilidad. Garantizar la transparencia en unas elecciones en las que ya hay mucho ruido por los ríos de dinero que haría correr el presidente y su gobierno para evitar que llegue al poder su rival de 2018, quien anticipó además que había que enjuiciar a Duque por el asesinato de jóvenes en el paro. La reciente columna de Aurelio Suárez en Semana es el último de los episodios de una serie de dudas que rondan al hombre que manejará las elecciones en el país, confiando en que no se convierta en nuestro Tibisay Lucena, la célebre presidenta del CNE chavista. El artículo de Aurelio es una antología de las jugaditas de Vega, de sus padrinos políticos y del ocultamiento de patrimonio sobre el que él, Vega, aún no ha dado respuesta, pero seguramente no va a ser el último capítulo. Hubo un tiempo en que la registraduría era una de las entidades en las que más confiábamos. No nos podríamos actar en Colombia de conocer el nombre del presidente sin asomo de dudas de algún fraude solo 2 horas después de cerradas las urnas. Ahora esa garantía no está dada por las mismas dudas que ha sembrado el registrador Vega y por las que quedan por resolver. 1. Sobre el sistema para el conteo de votos. 2. Sobre la auditoría que harán los partidos políticos. Y 3. Sobre cómo va a ser la observación electoral. ¿Podrá el cuestionado Vega dar tranquilidad a todos los candidatos presidenciales? Si no es así, que se vaya, que no coma natilla en la entidad ni haga otro concierto como el de Silvestre Dangond. Bueno, pues ahí está, yo soy Ricardo González Duque, les envío un saludo muy especial a quienes nos siguen en las estaciones de Blue, en blueradio.com, también en Blue App, en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy están subidos aquí en el andén, ya ustedes los están viendo, Laura Medina, está también Sebastián Zapata con nosotros y ya se suma también Laura Martínez aquí al andén de Blue Radio para hablar de esa pregunta que les estaba planteando al comienzo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de quien es el actor político más importante de los últimos años en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe? Por supuesto, odios, amores que despierta el expresidente colombiano, el expresidente más popular de los últimos años, por supuesto, del país, pero que está anunciando hace unos días que no va a ser candidato al Senado como estaba casi cantado, en parte y por cuenta de los problemas judiciales que tenía encima el expresidente Uribe, pero también por una nueva lógica de renovación que tiene él en su partido, el Centro Democrático. Vamos a hablar de eso, si está perdiendo peleas políticas como pasó estos días en el Consejo de Medellín, y hablar de cómo es el uribismo sin el expresidente Uribe de candidato. De eso que tanto han dicho muchos, qué futuro puede tener el Centro Democrático en esas circunstancias. Y para hacerlo, pues como les digo, ya están subidos con nosotros Laura Medina, Sebastián Zapata, quienes están en este momento conectados. Saludos, Laura. Laura, bienvenida al andén, bienvenida esta noche. ¿Qué tal va todo? Richie, un gusto estar aquí en el andén de Blue Radio. Un saludo muy especial también a Sebastián, a Laura y a todos los oyentes que nos han acompañado desde ya unos
2 añitos, No, pues. tres. Ah, 3, imagínate. Imagínense, 2018, sí, en noviembre creo que 16 es que vamos a cumplir los 3 años la otra semana aquí en el andén. Bueno, la pregunta del millón, usted que está ahí metida en el partido, en el Centro Democrático, ¿va a dejar de hacer política el expresidente Álvaro Uribe? ¿Quiere retirarse de la política? ¿Quiere ser candidato a algo más? ¿Cómo va a ser el uribismo sin Uribe jalando votos siendo candidato en el Congreso, Laura? Pues bueno, Ricardo, yo no sé por qué les pareció tan noticiosa la noticia de que él no volvía al Congreso, porque pues él en varias ocasiones lo había dicho, y de esa manera tan abrupta que le tocó renunciar al Congreso de la República siendo senador, pues yo creo que ya había quedado claro que él no volvería al ruedo. Y por supuesto nosotros en el Centro Democrático tenemos muy claro que este partido es de él. Uribe es el dueño del Centro Democrático, Uribe fue el fundador, y el Centro Democrático existe para que su legado no se pierda, para que sigamos nosotros defendiendo unos valores democráticos que él durante toda su carrera política ha defendido y ha promovido. Entonces, lo que yo creo es que por supuesto va a ser muy difícil estar sin el presidente Uribe en el Centro Democrático, pero pues para eso estamos haciendo una tarea muy importante, y es que nuevos liderazgos se metan a la arena política y sigan defendiendo el Centro Democrático, que mal que bien siempre los tiene a todos ustedes hablando. Es el partido del que más hablan, y Álvaro Uribe, como usted lo acaba de decir, es el personaje político más importante de este país después de ya haber salido de la presidencia desde hace más de ya 11 años. Entonces, Claro, pues, bueno, Laura, es que deja un sigue legado. siendo muy vigente. Sí, eso le iba a decir, de la vigencia de Uribe, es que por supuesto deja un legado, por supuesto debatible, discutible para muchos, pero que como usted dice, sigue dando de qué hablar después de 10 años, 11 años realmente de que él se fue de la presidencia. Ahora, pero Uribe quiere seguir haciendo política, quiere seguir influyendo. Muchos le dicen por qué no se retira y se va para donde los nietos y está con ellos y se relaja un poco del ambiente político. ¿Usted lo ve retirado? Álvaro Uribe lleva la política en su sangre, y no es por una aspiración de poder ni mucho menos, es por servicio, y llevo 2 años trabajando al lado de él y lo puedo constatar y lo puedo corroborar. No, él pensando en un colombiano y cómo ayudarlo. En el tema de la pandemia no nos dejaba dormir, literalmente, pensando en todas las necesidades que los compatriotas tenían. Estábamos organizando mercados, que aquí falta un respirador, que cómo vamos a hacer con los microempresarios, que los peluqueros no han podido abrir, que es una de verdad atención absoluta a las necesidades de los colombianos. Y si usted me dice que eso no es hacer política, pues entonces no sé qué sea, pero él no aspira a tener ningún espacio de poder. Él lo único que aspira es que nuestro país pueda seguir preservando su democracia, que es imperfecta, pero en la democracia hay soluciones, se pueden solucionar los problemas. Que estamos con 42% de pobreza, lo sabemos, pero no queremos llegar a un 92% como están en Venezuela. Esa es la verdad. Entonces acá seguimos trabajando es por la democracia, y yo sé que Álvaro Uribe va a seguir trabajando hasta el último de sus días por eso, por la democracia, pero Laura, no por una aspiración de poder. Antes de escuchar a Sebastián y la otra Laura, me llama la atención 2 cosas que usted dice: lo de que Uribe es el dueño del Centro Democrático y de los valores del partido, que están ahí para que se permanezcan los valores. ¿No es un poquito antidemocrático pensar que Uribe es el dueño de un partido y que así va a ser? Y lo otro, ¿ustedes sienten que se perdieron esos valores de Uribe, o lo sienten muchos en el partido con el presidente Duque, porque se han ido alejando en muchas posiciones de él? Muchos dicen que Uribe es un dictador, que eso, mejor dicho, él manda y que él hace lo que él dice, y que todo se tiene que hacer como él. Y yo vuelvo y lo digo con toda la sinceridad del mundo que les puedo decir, llevo 2 años trabajando con él, y cuánto me gustaría que en algunos momentos de verdad se actuara de esa manera, pero es tan democrático que eso de verdad sí es lo que ha generado un montón de cosas que uno dice: Dios mío, ojalá de verdad las decisiones solo pudieran ser que Uribe dijo que se haga esto y punto. Pero es el dueño o no es el dueño del partido, entonces. Es que no es que sea el dueño, no, es que es el fundador, es que el Centro Democrático existe por él, porque son sus valores, los principios, los 3 huevitos que nos dejó. Eso es lo que nosotros defendemos en este partido, y que hay muchas personas y jóvenes como yo, que ya no soy tan joven, pero todavía uno puede entrar ahí dentro de la categoría,
que creo en esos principios, Sí. creo en la seguridad democrática, creo en la cohesión social, creo en la empresa privada, en el fortalecimiento de ella para que haya empleo y para que la gente por medio del empleo salga de la pobreza. En eso creo y eso es lo que defiendo. Cuando digo que Álvaro Uribe es el dueño de este partido es porque ideológicamente, doctrinariamente, él se inventó todo esto y él es el gran maestro nuestro que nos enseña, que todo el tiempo nos está recalcando qué es lo que se necesita para la democracia desde su punto de vista y compartimos esa visión de país. Eso es lo que nosotros hacemos. Y ya que otras personas pues crean que existen otras corrientes, pues yo no estoy de acuerdo. La corriente que existe es el uribismo y es la corriente más poderosa que existe en este país. Es decir, duquismo no tanto, es lo que usted me está tratando de decir, que algunos creen que existe el duquismo, pero me responde eso ahora del presidente Duque, porque aquí ya me están alzando la mano, por supuesto, Sebastián y Laura, para escucharlos. Uy, me movió este micrófono. Sebastián, ¿hay uribismo después de Uribe retirado de la política? ¿Cómo va a ser ese, comillas, retiro? Como lo estaba diciendo Laura, que yo coincido con ella, esta noticia estaba cantadísima de que Uribe no iba a ser más candidato para evitar justamente que la Corte se siguiera metiendo en su proceso, como una de las razones. ¿Cómo va a ser? ¿Llegó el final de la carrera política de Uribe, Sebastián? Ricardo, cordial saludo para mis compañeras de panel, las personas que nos escuchan. El tema Uribe, que yo no creo que llegue al final de su carrera, porque Uribe es una persona muy fuerte electoralmente. O sea, ya no tendrá la capacidad de poner 20 senadores y una bancada considerable en Cámara y poder poner presidente él solo, porque ya no tiene la capacidad electoral. Hace días hemos venido con un amigo haciendo unos análisis. Hoy seguramente hay más antiuribismo que antipetrismo. En una segunda vuelta donde llegue el candidato Uribe y el de Petro, es la única forma que gane Petro. Pero sigue siendo un actor muy importante. Es que Uribe ha puesto a los presidentes, se eligió él en 2 periodos. El primer periodo de Santos fue la bendición de él, la segunda casi pone el presidente con Oscar Iván, y fue el que impulsó a Duque. Duque nunca hubiera sido presidente sin Álvaro Uribe. Fue el que le dio todo el caudal de votos. Entonces yo no creo que sea el fin de la carrera, sino que va a mutar, va a seguir haciendo un actor relevante, pero pues cada vez con menos poder. Las generaciones pasan, ya no hay el votante del 2000 que le tocó ir toda la guerra y eligió a Uribe con el discurso de mano dura de la seguridad democrática. Ya hay otras demandas, estas nuevas generaciones piensan diferentes, hay otra coyuntura. Aparte de eso, el desgaste de poder de Álvaro Uribe Vélez, tantos años en el poder, le ha generado muchos enemigos. Yo no creo que Uribe tampoco se retire de la política por todos estos temas judiciales que tiene. Todos sabemos las rencillas que tiene con las cortes, por el tema con la herencia, por lo del TAS. Entonces a él tampoco le conviene retirarse del todo. O sea, no es lo mismo tener un partido político, tener congresistas, tener, no sé, presidentes, alcaldes, gobernadores, lo que sea, y estar vivo en el escenario público para poder contrarrestar todos los enemigos a nivel político que tiene, que estar jubilado en su finca. Entonces, no creo que sea el fin, pero va a ir perdiendo poder y va a mutar su carrera. Seguramente, estoy seguro, en el 2022 no va a poner presidente y el castarazo que va a meter la bancada del Centro Democrático va a ser muy grande, por el desgaste de gobierno, porque Uribe no va en la lista, etc. Pero va a seguir, vamos a tener Uribe, yo creo que unos 4 o 8 años más en el escenario político. 4 u 8 años haciendo qué, dice usted. Puede ser, sí, dando línea en el partido que tiene, creando otro partido. Pues creó el partido de la U, prácticamente uno de los que ayudó. Ya creó el Centro Democrático, que seguramente se implosionar, después mutará a otro escenario y va a ser un expresidente de peso. Y César Gaviria todavía tiene peso, Pastrana, así haya sido tan impopular aún, tiene peso. Pues ahora Álvaro Uribe va a seguir, lo tenemos en el escenario político, no tan decisivo, pero sí va a seguir fuerte los próximos años. Pero escucho ahora a Laura, porque bueno, Sebastián da con unos puntos de que vamos a tener al expresidente Uribe por lo menos durante 8 años más. Ya veremos en qué condiciones y si no está en capacidades de poner presidente y no poner la misma bancada que tenía en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014, en el 2018, que ha sido la bancada uribista siempre ha sido, por supuesto, protagonista en el Congreso. Pero escucho a Laura Martínez sobre eso, sobre la carrera política del expresidente Uribe. Llegó su fin, llegó el fin del uribismo como lo conocemos, con la fuerza, con Uribe comandando. Buenas noches, Laura.
Buenas noches para todos. Bueno, primero decir que los derechos políticos son inalienables, o sea, el señor tiene sus derechos, ha hecho un camino políticamente, no un camino bien, un camino mal en la política, pero lo tiene, como dice Laura, él es el dueño del partido, él es el que da la orden, y muchos hemos sido testigos de que el señor solamente sacando un tweet, pues ya es prácticamente una orden y han ocurrido violencias exageradas en el país, ¿no? Solamente, digamos, nomás con el tema de las marchas que se presentaron 3 meses hace poco. Y lo que está pasando con los pelados que estuvieron en el tema de las primeras líneas protestando. Entonces no creo que el uribismo se vaya a acabar, yo creo que el uribismo está mirando y se está dando cuenta, por lo menos pendejos no son, están dando que por ese lado no les está funcionando, entonces están tratando de verse como el centro. Entonces en el centro tienen sus candidatos, en el centro tienen su gente, y por ese lado es que tratan de engañar ahora a la gente. Yo al respecto siempre le he dicho a Ricardo, personalmente no apoyo a una persona porque tenga X o Y característica en su físico, sino por un proyecto político que le sirva al país, a ese país y a esa Colombia olvidada que por años en manos del uribismo, en sus diferentes gobiernos, ha sido maltratada, ha sido violentada. No, escuchaba a Laura decir que en el tema de la pandemia como que el señor no podía dormir. Bueno, pues hubiera sido chévere que el man no pudiera dormir y que hubiera salido como a llevar con, al menos regalando unos tapabocas a la gente que tiene que decidir entre si comprar un tapabocas o una bolsa de leche o dejarlo para el Eso fue lo que dije, entregamos más de 1.000 millones en mercados y en respiradores. Me gustaría saber qué hicieron ustedes. No, nosotros como organización social, porque no, ahorita digamos que yo siempre le he dejado claro a Ricardo que no hago parte de ningún partido. Ahorita estamos con Fuerza Ciudadana en la recolección de firmas. Nosotros como organización social y como ciudadanos del común, de los barrios, hablo de la localidad de Usme, estuvimos en los barrios de invasión, precisamente vamos ahorita Laura, para sería bien que desempapelaran toda la ciudad con propaganda, que eso está prohibido, ¿no? Es pura contaminación. Claro, no, eso es contaminación. El único que han empezado campaña tiene empapelado toda la ciudad. Imagínense las prácticas de paiseo, ¿verdad? Con ese tipo de campañas no estoy de acuerdo ni con el tipo de campañas de empapelar la ciudad, ni con el tipo de campañas del uribismo. El uribismo va a continuar, el señor esté donde esté, desde la finca con sus nietos, con sus hijos, es desde donde esté va a dar la orden y el partido va a funcionar alrededor del señor, porque eso es lo que ha sido Uribe. Ha sido la persona que encabeza 6.402 falsos positivos, que encabeza violencias que han ocurrido en el país. Y no es el fin del señor. El señor solamente saldría de su contienda política, pero seguirá dando las órdenes, como le dijo Laura, él es el dueño del partido. Eso no es ni de duquismo ni de nada. El man va a seguir dando las órdenes y va a seguir poniendo su presidente, que obviamente también va a salir del centro. Laura, pero usted no, porque el expresidente Uribe y muchos en el Centro Democrático dicen es que el uribismo es tan grande, y lo decía Sebastián, perdón, el antiuribismo es tan grande porque es que los jóvenes no conocen la historia. Muchos jóvenes, lo estaba diciendo también Sebastián, pues no vivían en el 2000, no tenían conciencia en el año 2000 o de ahí para atrás y no sabían cómo en el país. ¿Usted no le reconoce nada a Uribe de ese cambio de país que dejó, de lo que era en el 2000 y lo que dejó en el 2010? No le reconozco nada y no tengo que haber nacido en esas épocas para conocer la historia de mi país. Creo que si uno se informa, ¿no?, de los medios de comunicación tradicionales que están arrodillados a este gobierno de Uribe, que no es el único gobierno que tuvo gobiernos anteriores, creo que si uno se informa por otros medios, donde uno solamente buscando violencia en Colombia, lo primero que sale es el nombre del señor, se habla del paramilitarismo, se habla de los falsos positivos, entonces no, al señor Álvaro Uribe no le aportó absolutamente nada bueno al país. Y como te dije, hay que leer, hay que buscar, no medios tradicionales, para empaparse y conocer el país que nos ha dejado este señor. Conoce bien la historia, conoce a los 27 militares que el presidente Uribe en su momento destituyó. ¿Por qué? Por simples sospechas de estar involucrados en los falsos positivos. Conoce que hay más de 2.000 militares judicializados. Destituyó por tener una buena imagen, porque así nos vendieron la seguridad democrática, ¿no? A nosotros. Pues la seguridad democrática logró desmovilizar a 52.000 actores armados. ¿Cómo te parece? 30.000 paramilitares y 19.000
O que 22.000. cambiaron su pinta de uniforme por ponerse un jean y una camisa blanca para presentarlos como gente de bien. ¿Desmovilizados? ¿Y de dónde crees que ¿Fueron salen, desmovilizados? ¿y de dónde crees que salen las cifras de 6.402 de ONGs de izquierda? Como por ejemplo la de Gira Castro Cepeda. ¿Esas son las cifras? ¿Esas son las Nosotros sabemos fuentes? que aquí o sea, Las aquí fuentes manipulan reales las son cifras. 52.000 En Colombia personas las instituciones, Eso es una Laura, en cifra Colombia las instituciones no son irrefutable, Laura. libres. En Colombia las instituciones de Colombia que están supuestamente para el pueblo están agachadas, están arrodilladas Pero, ante el gobierno. Laura, ante los una gobiernos de Álvaro institución, Uribe, como Laura los Martínez, medios tradicionales. una Y ese institución, señor, una claro, institución ese señor del estaba ahí, Estado, el tema de los 6.402 muertos, donde una él da la orden y institución, otros ejecutaban. una institución del Ricardo, pero es Estado, que yo no una entiendo precisión, hago una algunos precisión discursos. ahí, una institución del Estado que es la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, es justamente la que da la cifra de los 6.402 falsos positivos, aunque pues de momento, en ningún momento hablan directamente de la responsabilidad del expresidente Uribe, aunque por supuesto también, eso hay que decirlo, se intensificaron los falsos positivos en ese periodo, es lo que dice la jurisdicción, de 2002 a 2008 por lo menos. Me decía Sebastián. Lo que pasa es que hoy Uribe tiene unos asuntos oficiales por los que responder y yo creo que eso es bueno, o sea, porque los expresidentes también tienen una carga. Ojalá Samper respondiera realmente por todo el tema del proceso 8000, Pastrana por todo lo dejó que hacer, pero también hay que reconocerle a Uribe. Yo nunca he votado por el señor y nunca voy a votar, pero pues el país que teníamos en el 2001 al país que dejó por lo menos en materia de seguridad fue cualitativamente mejor. Hay que mirar unas prácticas que tendrá que juzgar los entes internacionales, etcétera. Lo que hay que hacer, pero tampoco puedes conocer, o sea, ese discurso de que todo que tienen manipular las instituciones, como si todo fuera una logia. Ese discurso anti-institucional es muy dañino. A mí me causa mucha curiosidad todas esas prácticas corruptas de estos nuevos liderazgos, Caicedo, Quintero, todos son súper antiuristas, súper institucionales, pero están llenos de escándalos. Entonces, no hay mandatario perfecto, pero tampoco se puede uno excusar como echarle todos los problemas a Uribe al país. Que unas cosas que hay que investigar, sí, totalmente. Que tiene exministros en la cárcel, investigados, sí. Tuvieron prácticas. El tema de las notarías con esta excongresista, terminaron varios criminalizados, etcétera, sí, pero tampoco decir que es que aquí hay un complot de las instituciones, que todo está comprado, ese discurso es muy dañino. Miremos lo que pasó con ese tema de la primera línea, estos muchachos judicializados con esos discursos incendiarios, se camufló el ELN, ahí estaban, ahí los mandaron para la cárcel. Le quería preguntar a Laura Medina una cosa que decía Sebastián sobre como el equilibrio que hay. Dice Sebastián que hoy hay más antipetrismo, que hoy hay más antiuribismo que antipetrismo, y que la única forma de que Petro no gane la elección es que en segunda vuelta compita con un uribista. ¿Usted cree que la cosa ya se volteó tanto de que el uribismo es menor que el petrismo, o más aún, que hay más antipetrismo que hay más antiuribismo que antipetrismo? Ricardo, yo creo que se lo sabremos en las elecciones del 22, pero tenemos que pensar en preservar la democracia. Eso es lo más importante en este momento, más allá de izquierdas, derechas, corrientes políticas, personajes. Lo que necesitamos es seguir en una democracia, porque, por ejemplo, escuchando a Laura, como la estoy escuchando, pienso que por supuesto hay muchos jóvenes que sí han crecido con un concepto de país completamente distinto al que en realidad se vivió. Entonces ella dice, no, ese cuentico de que la gente salía a sus fincas y a sus lotes y podía pasear, es un cuento muy banal para banalizar un tema tan importante como la seguridad democrática, que hizo que los campesinos pudieran volver a estar tranquilos en sus tierras, que hizo que la gente pudiera volver a trabajar, que hizo que la gente no se sintiera secuestrada. Y no estamos hablando de un país de ricos. Pero ese discurso de odio de clases también hace mucho daño. Pero el costo no fue muy alto, Laura, el costo no fue muy alto. Unos eventos de violación a los derechos humanos como los falsos positivos, unos casos como las chuzadas del DAS, que son todos escándalos del expresidente Uribe. Los vivieron por cuenta de que, por supuesto, había que, como decía él, matar la víbora que todavía estaba viva. Pero por cuenta de eso se cometieron también muchos atropellos. Yo ahora que Laura no me estaba dejando hablar. Pero es que todo pasó a Laura, escondidas del momento, por favor. No, es que tú me nombras y me dices que yo soy joven y que entonces no, Laura soy joven no no puedo opinar, contar no esto. sé.
Laura no me dejó contar que todo lo que acabo de decir, Ricardo, todo más pasó de a espaldas 52.000 personas fueron desmovilizadas en el gobierno de Uribe. Sí. En el gobierno de Uribe 52.000 personas se desmovilizaron, no cambiaron la constitución, no se entregaron curules a las cabecillas, tampoco se violó en ningún momento la democracia. Pagaron por sus delitos 8 años, eso es muy poquito, eso no es nada para todos los crímenes que cometían los paramilitares, por ejemplo, pero allá pagaron 8 años. Ahora dicen otro cuento, no, es que mandaron a los paramilitares al exterior para que no hablaran, para que los silenciaran y allá no pudieran decir nada. No es verdad, le cuento a Laura y aquí a la audiencia que si ellos fueron extraditados fue porque siguieron delinquiendo en Colombia, es que ellos estuvieron aquí presos, las cabecillas de los paramilitares siguieron delinquiendo, incumplieron un acuerdo, entonces pues fueron extraditados. Y mire que no han tenido en ningún momento restricción de hablar con nadie. Y sobre lo que dice Mancuso, a todos los paramilitares, entonces ¿qué es ese cuento de que los querían allá callar? Eso es falso, allá están, allá charlan, allá hablan, se sientan con Iván Cepeda, Mancuso allá se quedó charlando con él en una cárcel de Estados Unidos y me vienen aquí a decir que entonces que ellos no pueden hablar. Lo de los falsos positivos lo explico rapidito, se destituyeron a 27 altos mandos de las Fuerzas Armadas, fue la acción más contundente que tomó Álvaro Uribe, apenas Juan Manuel Santos hoy le dijo, ¿sabe qué? Yo creo que aquí hay falsos positivos, yo creo que acá está pasando algo que está mal. En ese preciso instante, eso fue lo que se hizo. Desde antes, desde el 2005 se habían tomado unas directivas, se había creado una comisión de derechos humanos para hacerle seguimiento a todos estos temas. Se sacó una directriz para que el CTI de la Fiscalía fuera a recoger cada uno de los cuerpos en medio del combate, para que no hubiera duda alguna de que ese cuerpo era de verdad un guerrillero. Ahora, que eso ocurrió, es real y es muy grave. Con todo eso es y la demasiado grave, pero la ¿cómo cúspide puede de Uribe? opacar la seguridad democrática, los logros ¿La a seguridad? nivel de inversión económica, la recuperación del empleo, la pobreza quedó en el 27%? La seguridad democrática, Laura, la seguridad democrática dejó a Uribe en el punto más alto. La operación Jaque, me acuerdo, en el 2008 tenía a Uribe en 85-90% de popularidad, pero si usted ve esa encuesta, pues también tiene que ver qué ha venido pasando con la misma encuesta, que ha venido bajando y bajando y bajando. ¿Por qué pierde popularidad Uribe? ¿Por Duque? ¿Por el lastre del gobierno del presidente Duque? ¿O por qué Uribe hoy no está en más del 40%? Dependiendo de la encuesta donde usted lo mire. ¿Qué ha pasado con ese fervor que había uribista? Casi que era unánime en algún momento. Sí, de acuerdo, ha sido el expresidente más popular de la historia de nuestro país, reciente, eso está clarísimo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que tenemos un gobierno que sí se ve reflejada en las encuestas, que son muy parecidas los rendimientos del gobierno y de Álvaro Uribe, porque muchas personas como Laura, por ejemplo, creen que Álvaro Uribe manda y da órdenes, y entonces yo ahorita digo que no, que él no es un dictador, que llevo 2 años trabajando con él y que ojalá fuera así, pero ella pues obviamente tiene todo el derecho a creerlo o no. Él ojalá fuera así, ojalá de verdad él mandara, ojalá de verdad él dijera lo que se tendría que hacer para que, por ejemplo, la reforma tributaria nunca hubiera salido de la manera en la que pensaba salir al principio y nos hubiéramos ahorrado un paro tan violento, donde vivimos tanta violencia, que yo no la voy a negar, Laura, de lado y lado, por supuesto, hubo arbitrariedades, pero también decir que ahora los de la primera línea son angelitos no se puede decir. Tenemos que ser personas ecuánimes y equilibradas y aceptar que hubo abusos de la fuerza pública, pero aceptar profundamente que habían grupos organizados criminales. Escucho a Laura Martínez para irme despidiendo, que les va a hacer una pregunta final con Sebas ahí incluido. Laura, la escucho. Listo, es que yo veo que tú le haces unas preguntas a Laura, Ricardo, que Laura al final no responde, entonces ella habla y habla y habla, pero no responde concretamente, no dijo nada sobre las chezadas del DAS, no dijo nada sobre por qué ha bajado, digamos que porque Duque pues tiene el puntaje al peor presidente del país. Te lo acabo de responder, Laura. No escuchaste. Y también, claro, yo estoy atenta escuchando. Pero es por Duque. En parte también es por el presidente claro, Duque. Pero entonces fíjate que ella y nombra el tema de las primeras líneas y entonces dice como es que la izquierda se ha encargado de no, es que la gente, o sea, yo no sé si de pronto a las personas
que siguen el uribismo, que son uribistas, les queda un poquito difícil entender y meterse en la cabeza que es que la gente no necesita un líder político como en el caso de ellos, que les diga qué decir y qué no hacer, o qué decir y qué no decir, o qué pensar y qué no pensar, porque la gente desde sus barrios, desde lo que les toca vivir en carne propia, se dan cuenta que Duque subió allá a punta de mentiras y que no cumplió, tal cual lo que pasó con Claudio. Entonces se vendieron como los presidentes chévere, como el presidente chévere, como la alcaldesa que iba a defender a las mujeres, como que todo chévere, todo, y resultaron siendo la misma vaina que ha pasado por años. Entonces no es que nadie venga aquí a los barrios a decir, no estoy hablando desde lo popular, donde yo vivo y donde yo he hecho mi activismo social, a decirle, oiga, es que vea que Duque es un mal presidente por esto y por lo otro, ¿no? Y eso que solamente tienen que ver RCN y Caracol, y RCN y Caracol lo que hacen es para lavarle la cara a esos dos. Pero la gente no es estúpida, la gente sabe qué es lo que está pasando y se da cuenta que esa gente no sirve, y por eso el uribismo está tan caído. No es porque vengan los de izquierda a decir, oiga, oye al uribismo, no es porque la gente ha vivido en carne propia la desigualdad y la injusticia. ¿En serio, Laura, usted cree que es porque RCN y Caracol dice algo que Uribe o que Duque tienen popularidad, la popularidad que sea? ¿No es por ellos mismos, no es por lo que han hecho? Pues claro que es por ellos mismos, pero eso no es de comunicación que hace, lavarnos entonces, la cara y mentir, engañar a la gente, pero la gente sea, es la que está viviendo en carne propia las mentiras que ellos subieron a decir y lo que a están un medio de haciendo contra el comunicación, país. La gente no puede comer carne porque resulta que la libra de carne está a 11.000 pesos. a un medio de comunicación como Caracol, al que acusan de antiuribista, al que acusan de guerrillero, al que dicen faracol, ¿ya van a venir a decirle que es uribista? Pues también. Yo no estoy diciendo que sea ahorita, estoy diciendo que no muestra la información como es. Las dimensiones. Estás de diciendo no que le muestran lavan la la cara información como a es Duque y y a lavan Uribe. y les lavan Acabas de a decir ellos eso. lo que ellos realmente hacen. Pero y no muestran la información como es. me estaba Y pidiendo la pone la palabra Sebastián. información, la que targiversa Gustavo Bolívar, Caicedo y toda la extrema izquierda de este país. No, la porque yo no he información visto real que Caracol que muestre vive la cómo está gente, Santa la Marta información inundada real, con aguas la negras por información culpa de real Caicedo. que vive la gente en los barrios populares de Bogotá, y hablo yo, Laura Martínez, desde la localidad de Usme, donde la gente tiene que mirar si los 2.000 pesos que tiene se los gasta en un tapabocas o en una bolsa de leche para el desayuno de sus hijos o para el pasaje el siguiente día, porque es Pero que no es muy Santa fácil Marta venir también aquí a la hablar gente tiene desde que la durar comodidad. días Pero sin ya baño, uno, porque por no favor. hay No, agua, Laura, tú no gracias te a Escucho. tienes que ir, Caicedo. no, y tú no te Ya tienes que ir uno. hasta Santa Marta para mirar la desigualdad del país, no te tienes que ir hasta Santa Marta. Te invito aquí a Usme, Sí, para que me voy vengas a al Santa barrio de Marta Invasión porque allá está Fiscal La Carlos Fortuna. Caicedo, el que Claro, defiendes y puedes y del ir, que haces parte claro, de Bueno, la... pues, se me están desviando, esto no es No un haces debate sobre parte de Caicedo. Fuerza Ciudadana. Bueno, me voy despidiendo estos segundos que me quedan para hacerles una pregunta sobre Uribe, para que nos devuelvan. Es que este debate no era sobre Caicedo y todos se metieron a hablar de Caicedo. Sí, Laura lo nombró nada- porque se quedó sin argumentos. que nada que ver con Carlos Caicedo. Pero venga, les quiero preguntar y empiezo con Sebas preguntándoles. Uribe lo pensábamos retirado cuando se fue de la presidencia y terminó siendo senador, o sea, volvió a hacerse elegir. ¿Dónde ven a Uribe? Gobernador de Antioquia, lo ven como alcalde de Medellín en un futuro, lo ven otra vez como congresista en otro futuro próximo, lo ven como vicepresidente, lo ven en alguna jugada de una asamblea constituyente como presidente de nuevo. ¿Dónde ven a Uribe en un futuro próximo, en la próxima década? Ricardo, como dije ahorita, yo no creo que Uribe se vuelva a lanzar a un cargo, pues son los años, el peso de los años, temas judiciales, etcétera. Pero todos sabemos que el que se mete en política le queda gustando esto. Claro. El que se mete no se sale, eso sí es cuento. Seguirá, yo lo que creo, desde su finca, dando línea. Si se acaba el Centro Democrático, pues ayudará a formar otro partido, creará uno. El ejemplo se lo puse ahorita, César Gaviria, ¿hace cuánto terminó la presidencia? Y sigue ahí. Aquí los presidentes suelen tener un juego muy importante en la política nacional. Santos se ha alejado un poco y yo creo que eso es interesante, porque uno ve todavía a Pastrana dando lora, Gaviria, los que están... Ay, pero ¿usted cree que Santos no da lora? Santos por debajito sigue... Pero Santos no está formando un partido como lo hace Gaviria. Pues dicen que tiene como 3 candidatos presidenciales, ¿no? Que está jugando a varias bandas. Pero no tan directo como otros. Yo creo que Uribe va a seguir haciendo política. Pero no electoral, o sea, no hacerse elegir, dice usted. Laura Martínez, ¿dónde ve a Uribe en los próximos años? Richie, yo veo al expresidente Uribe siendo el líder natural del Centro Democrático, trabajando por el país y por la democracia, así lo veo. Y aquí algo cortico es, si mencioné a Carlos Caicedo, me parece que sí tiene que ver con el debate, porque
dicen que el uribismo lleva gobernando 20 años, cosa que es falsa. Uribe gobernó 8 años, Juan Manuel Santos otros 8 y ahora pues estamos en 4 años de Duque. Pero también existen, y que la gente lo tenga muy claro, los gobiernos regionales, como por ejemplo el de Carlos Caicedo en el Magdalena, que tiene a la gente en este momento nadando en agua de mierda, y es la verdad, y qué pena, pero es la verdad, por el ESMAR. Entonces sí es bueno que nosotros le demos la responsabilidad a cada uno de los políticos de nuestro país, sin importar cuál sea su corriente. Y sí, por eso, pues entonces es que lo traigo a coalición, para que la gente no crea que el uribismo es el culpable de todo. No, también han habido muchísimos gobiernos, como por ejemplo ahorita las alcaldías que tenemos en Bogotá, en Cali, en Medellín, que no tienen nada que ver con el uribismo y que son de otras corrientes políticas. Bueno, vuelvo con Laura a ver si recuperé la comunicación con Laura Martínez para despedirnos. Sí, ahí le escucho, Laura. ¿Me escuchan? Que a este señor yo no lo veo en ninguna política electoral, va a seguir mandando, va a seguir dando la orden de su finca y compartiendo con sus nietos. Y ya, pues como siempre lo ha hecho. Vea, terminan coincidiendo los tres en eso, en que Uribe no va a ser candidato de nada. Pensé que no iban a coincidir en algo, y vea, terminan coincidiendo los tres en que Uribe no va a ser candidato de nada. Yo sí creo que el expresidente Uribe se volverá a hacer contar en algo, no sé en esas opciones que les di en qué se va a hacer contar, pero lo veremos de nuevo. Yo creo que sí, en un tarjetón tenga 70 años o más. Pues a ustedes, a las dos Lauras, a Laura Medina, a Laura Martínez y a Sebastián Zapata, muchas gracias por estar subidos esta noche del Andén. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Ya seguimos con más aquí para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Andén de Blue Radio, las voces de los jóvenes con argumentos para que no atropellen la opinión. Seguimos ahora hablando con la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, que se sube esta noche en el Andén. Ministra, bienvenida, ¿cómo van sus cosas? Ricardo, muy bien, contenta de estar aquí en este espacio del Andén Blue Radio para que hablemos de cultura, de reactivación, y un saludo muy especial para toda la audiencia que nos acompaña esta hora. Bueno, usted se me adelantó, ya empecemos hablando de reactivación, justamente porque esta semana que viene, ya Bogotá expidió el decreto, el gobierno nacional también había hecho lo propio para que vuelvan al 100% esos lugares, los teatros, los cines, los conciertos, esos lugares de expresión cultural en todo el país, que se habían quejado mucho, que decían, hombre, nosotros fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. ¿Cómo va esa reactivación de la cultura en el país, ministra? Ricardo, la reactivación del sector cultural es una realidad. Podemos encontrar indicadores que nos demuestran cómo el sector cultural, a partir de que reabrimos escenarios culturales como los cines, los teatros, de que permitimos volver a tener espectáculos públicos, ha podido recuperar el empleo. Hoy hemos logrado recuperar cerca del 95% de los empleos comparados con el año 2019, y esto es muy significativo porque con el número de espectáculos públicos y de actividades que vamos a tener con la nueva reglamentación que permite tener el 100% de aforos, exigiendo el carnet de vacunación al momento de ingreso a los eventos, estamos convencidos de que vamos a recuperar el 100% de los empleos del sector cultural en el mes de diciembre, comparados con el año 2019, que ha sido el mejor año para el sector cultural. ¿Y a usted qué le dicen desde el sector de la cultura? Todos esos eventos que van a volver, ¿se quejan, les molesta la petición del carnet de vacunación o están de acuerdo? Porque eso por supuesto limita a muchos de los que tercamente no se han querido vacunar, pues para no ir a los eventos. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, ha habido diversidad de opiniones. Algunas personas del sector cultural encuentran con muy buenos ojos la medida del gobierno nacional porque entienden la necesidad de reactivarse, pero protegiendo la vida. Si vamos a tener eventos masivos, si vamos a reactivar estos espectáculos públicos, no podemos correr el riesgo de tener otro pico de la pandemia lamentable. Pero también hay opiniones de quienes consideran que no deberíamos exigir. Nosotros creemos que todas las personas tienen el derecho a decidir no vacunarse, pero lo que sí debemos, sin duda, es proteger nuestra vida, y el derecho que tenemos también quienes nos vacunamos debe ser respetado. El sector cultural es determinante, Ricardo, para recuperar el empleo juvenil.
en el mundo del entretenimiento y la cultura, un porcentaje muy significativo de los empleos es de población menor a los 35 años, y vemos con muy buenos ojos la recuperación del sector y la confianza de los empresarios del entretenimiento. Y esto lo demuestra el número de aplicaciones que tenemos en el Registro Único de Espectáculos Públicos, donde hemos recibido solicitudes de 948 eventos públicos o eventos masivos para desarrollarse entre los meses de noviembre y diciembre en Colombia. O sea, un fin de año con plena reactivación seguramente. Mencionaba usted lo de los jóvenes, ministra. ¿Qué tanto se emplean los jóvenes en este sector? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en diferentes actividades artísticas, de entretenimiento, de ocio, que están muy relacionadas con las actividades culturales? ¿Esos jóvenes en qué se están empleando? Bueno, el sector del entretenimiento es un sector que emplea un número importante de jóvenes, sobre todo en los procesos de desarrollo logístico de los eventos públicos, también en toda la producción hay una participación importante de jóvenes, y vemos que la reactivación de los espectáculos públicos nos va a permitir generar alrededor de 28.000 o 30.000 puestos de trabajo para jóvenes en el país durante el fin de año. ¿Nosotros qué esperamos? Estar al 100% de la recuperación de empleos del sector cultural. El sector cultural y el entretenimiento en Colombia generan el 9% del total de los empleos del país, que esto es aproximadamente 1.950.000 empleos. Hemos logrado recuperar cerca de 708.000 empleos de los que se habían perdido, y lo que creemos es que hacia diciembre ya tendremos nuevamente el total de 1.950.000 empleos del sector reactivado. Hoy estamos muy cerca, hoy estamos solo cerca de 21.000 empleos por debajo de lo que tuvimos en el año 2019, y lo que creemos adicionalmente es que el porcentaje que aporta la cultura y el entretenimiento en el valor agregado de nuestra economía pues va a lograr estar muy cerca de lo que tuvimos en el 2019, porque hay que recordar que este sector logró perder cerca del 20,5% del valor agregado de lo que generó en el momento más crítico de la pandemia. Y eso nos va a permitir, sin duda, recuperar empleos en términos generales, un foco en empleos juveniles, por lo que explicaba de la participación alta de jóvenes en los servicios logísticos de los eventos públicos y en la producción de los eventos públicos. Y adicionalmente, lo más importante es que estamos convencidos que estos espectáculos también van a ser un motor de impulso para que la población joven se vacune. Estoy convencida de que, y ya lo estamos viviendo. Hicimos una estrategia que es el Festival por la Vida en la ciudad de Cali, que lo estamos promocionando como un mecanismo para que los jóvenes se vacunen. ¿Y por qué lo hicimos en Cali? Porque Cali será la ciudad que más espectáculos públicos con participación masiva tenga en el mes de diciembre. Cali va a desarrollar el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y la Feria de Cali en el mes de diciembre. Así que el reto es que los espectáculos públicos se sigan desarrollando, que recuperemos el empleo, pero cuidando la vida. Ricardo, para todos los eventos, para todos los eventos vacuna, ¿no? Así es, y estamos de la mano con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, desarrollando jornadas de vacunación masivas en los espacios donde se están desarrollando los eventos masivos. Me estaba contando del Festival Vallenato, que también ya se realizó en Valledupar, y supe que también a mitad de semana estuvo usted lanzando la próxima Feria Internacional del Libro aquí en Bogotá. ¿Cómo va a ser esa feria? ¿Otra vez presencial 100%? ¿Van a venir escritores a la ciudad? ¿Va a haber también algunas actividades virtuales? ¿Cómo va a ser esa feria? La FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se va a realizar del 19 de abril al 2 de mayo del año 2022. Vuelve a ser presencial, que esta es una gran noticia. Este es uno de los eventos culturales con mayor participación que tenemos en el país. Más de 650.000 personas visitan Corferia durante esos días, y la feria tendrá gran parte de su programación presencial, pero sostendrá también algunos eventos de manera virtual, teniendo en cuenta que esto permite que personas que están en otras ciudades diferentes a Bogotá también se conecten con esta gran feria editorial y de la literatura para el país. Y algo que es importante contar es que Corea será el país invitado de honor. Y este es un mensaje de reciprocidad, porque Colombia también será el país invitado de honor en la Feria del Libro de Seúl. Y esto lo logramos en la visita que tuvimos con el presidente Duque en Corea hace 2 meses, en el que suscribimos un memorando de entendimiento para promover la cultura, el arte y las industrias culturales, y seguiremos trabajando en estos intercambios con Corea.
Ministra, por estos días o hace unos días, su ministerio tuvo que terminarle respondiendo una demanda a un abogado que pedía suspender la reproducción de una canción, de la canción de J Balvin titulada Perra, que tenía unos horrores en su letra y que tenía otros horrores en su video que ya fue retirado, por supuesto, y ustedes respondían en el concepto al Consejo de Estado que ustedes como ministerio no tenían facultades para impedir la reproducción de una pieza musical. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes decirle al Consejo de Estado no podemos tomar partido allí, no podemos tomar ninguna decisión porque, pues, por supuesto, sería censura? Sí, Ricardo, mira, nosotros como ministerio siempre tratamos de promover la equidad de género. Tenemos diversidad de programas como Mujeres Naran Su Territorio que resaltan el valor de la mujer y por supuesto yo como mujer siempre estoy interesada en que las manifestaciones culturales lo que hagan es demostrar el valor de la mujer y no denigrarla. Y desafortunadamente en los casos sobre el contenido nosotros no nos podemos pronunciar. Y debe ser un juez de la República que determine si esos contenidos efectivamente vulneran derechos humanos y por eso nuestro concepto de la dirección jurídica lo que hace es decir que nosotros no tenemos competencia para opinar frente al contenido porque podría ser calificado como censura a la libertad de expresión que tienen los creadores y los artistas en el país. Pero por supuesto que nuestra misionalidad es promover la equidad de género y defender los contenidos que por el contrario exalten a la mujer y reconozcan su valor. Y a usted particularmente, ¿qué opinión tiene de la canción? Yo realmente nunca escucho contenidos, les soy muy sincera, que denigren de las mujeres ni de ningún tipo de población, porque creo que las composiciones, por el contrario, nos deben inspirar, nos deben generar esperanza, y como decisión personal yo no escucho letras que denigren de las mujeres. Por eso no escucho muchas de las letras de algunos géneros musicales que denigran de las mujeres y prefiero escuchar otras ¿Poco reggaetón? que me generen más experiencia. ¿Poco reggaetón usted, ministra? Poco, hay letras que sí, hay letras sin duda de reggaetón que hablan del amor, que hablan de conectarnos, que hablan de la alegría, que hablan de otras manifestaciones, pero yo por decisión personal no escucho letras que atenten contra los derechos de la mujer. Y hay una discusión ahí, ¿esto es cultura o esto no es cultura? Porque muchos dicen cultura no es solamente la cultura de clase alta o la cultura la música más elaborada, la música clásica. Muchos dicen esto también debe ser considerado cultura. Bueno, hablando del género del reggaetón, ¿para usted estas expresiones pueden ser cultura o hay una discusión ahí hacia considerar que no? Son música, sin duda son música, son líricas y son expresiones artísticas y culturales, independientemente que no nos gusten los contenidos, no podemos desconocerlas como música y hay una población significativa que lo valoran y les gusta. Ministra, ¿las caricaturas son cultura? ¿Usted qué considera? No te entendí, Ricardo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, no, le pregunto, ¿las caricaturas pueden ser consideradas una expresión cultural? Pues son arte gráfico, sin duda, y son la expresión de un artista que no podemos desconocer como cultura, como expresión cultural. ¿Los memes que están tan de moda en el país, en las redes sociales, pueden ser cultura o no son cultura? Pues dependiendo, la verdad es que eso es una opinión subjetiva y controversial, pero si tienen arte gráfico y expresiones que tengan alguna determinación artística, pues podrían ser consideradas una expresión cultural. Ministra, me quiero quedar aquí unos minutos para que hablemos, ya que hablamos de reactivación en el sector cultural de su ciudad. ¿Cómo está Buenaventura por estos días? Porque yo sé que usted tiene un ojo puesto en la cultura y un ojo puesto en la situación del Pacífico colombiano. ¿Cómo está Buenaventura después de haber pasado un año tan difícil? Y yo sé que a usted le interesa el gobierno preguntar cómo va su ciudad, cómo va avanzando. ¿Cómo la ve en estos momentos? Mira, Buenaventura es una ciudad con grandes retos históricos, una ciudad con un gran reto de seguridad, de que su población pueda sentir que puede desarrollar sus actividades con garantía de su seguridad. Pero en materia de cultura
Buenaventura está viviendo un proceso de reactivación muy importante. Tuvimos el primer concierto por la vida en esta estrategia de vacunación y cultura en Buenaventura, porque es una ciudad que tiene un porcentaje bajo de vacunados de acuerdo con el promedio nacional. Llevamos el programa de Artes en Movimiento, en donde estamos brindando incentivos económicos directos a artistas locales para la circulación. Estamos trabajando en proyectos de infraestructura cultural muy importantes, como ampliar la escuela taller de Buenaventura, donde estaremos construyendo salones de lutería, un estudio de producción audiovisual, un nuevo auditorio con una inversión cercana a los 2.800 millones. Y en esta escuela taller de Buenaventura enseñamos gastronomía, lutería, hacemos instrumentos musicales de música tradicional del Pacífico, ahí fabricamos marimbas, bombos, guasá, cununos, y también tenemos una escuela de gastronomía, y adicionalmente tenemos procesos artesanales con la transformación de la madera. También estamos avanzando en finalizar un proyecto que es la Casa de Cultura de la ciudad, y nosotros tenemos un gran interés también en promover las artes plásticas y hemos lanzado un programa de muralismo en Buenaventura con un artista local muy reconocido, José Luis Garcerá, para fomentar la formación de jóvenes en muralismo, porque queremos cambiarle la cara a la ciudad con murales que hablen de nuestra riqueza cultural. Y Buenaventura es un gran desafío. Hacemos nuestro máximo esfuerzo por llevar la mayor oferta cultural a nuestro territorio, por brindarle oportunidades a los jóvenes, pero no podemos desconocer que es una ciudad con grandes desafíos. ¿Y qué le dicen sus coterráneos o los conciudadanos de Buenaventura? Porque cada tanto, no solo hablo del gobierno del presidente Duque, en el gobierno del presidente Santos hubo paro, en el gobierno del presidente Uribe también hubo paro, en fin, ha habido manifestaciones cada tanto de la gente de Buenaventura diciendo, un momento, detenemos la ciudad porque es que no estamos satisfechos o no nos están cumpliendo con muchas de las peticiones que le hemos hecho al gobierno nacional. En eso, ¿cómo está el gobierno del presidente Duque en lo que usted puede escuchar de la gente allá? En Buenaventura históricamente han habido movilizaciones ciudadanas, como tú lo mencionas, que han exigido una mayor presencia institucional de los gobiernos nacionales, pero también de los gobiernos locales, porque no hay que desconocer, claro, Ricardo, que Buenaventura es un distrito. Buenaventura es un distrito que tiene ingresos importantes locales, donde la administración local también tiene competencias y obligaciones que debe cumplir para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Siento que la población de Buenaventura, por todas las carencias estructurales que tiene, constantemente tiene reclamos, esperando una mayor respuesta de los gobiernos nacionales, pero hay que reconocer también los avances que se han tenido. En materia de proyectos de infraestructura en acueducto de alcantarillado, han habido avances. No tenemos todavía, sin duda, el servicio de agua potable las 24 horas como quisiéramos, pero sí hay avances significativos y una hoja de ruta y inversiones a través de un crédito con la banca multilateral. Creo que se han entregado infraestructuras importantes como el megacolegio, entre otros. El gobierno está tramitando un proyecto de ley para declarar a Buenaventura zona económica especial. Si me lo preguntas, creo que es una de las iniciativas más importantes, porque hasta que no logremos que en Buenaventura haya inversión y que llegue la industria a aprovechar las ventajas competitivas de instalarse al lado de un puerto, a generar empleo, no vamos a solucionar los problemas estructurales de Buenaventura. Lo que Buenaventura necesita es ser una ciudad más productiva, donde se instala la industria, donde se generan las condiciones, pero para que lleguen empresas, pues necesitamos formar el capital humano, necesitamos mejorar los servicios públicos, y ese seguirá siendo el reto de los gobiernos nacionales en las próximas décadas. Ministra, hablando de eso, nosotros conversamos mucho por esa época de las movilizaciones en Buenaventura, cuando estaba empezando la gente en el Pacífico a manifestarse, que fue una de las zonas más activas de la manifestación, y por esos días pues se da su nombramiento como ministra de Cultura. ¿Por qué usted dice, sí, me voy al gobierno del presidente Duque en el momento más difícil? Quizá muchos de los ministros que llegaron ahora en este último momento lo hicieron a pesar de lo difícil que estaba para el presidente gobernar. En particular a usted, que venía de una de las zonas con más peticiones al gobierno, con mayor cantidad de protestas al gobierno nacional, ¿por qué se decidió a meterse al gobierno del presidente Duque? Porque, Ricardo, yo creo que desde las instituciones
uno puede aportar transformando realidades. Yo en ese momento era presidenta ejecutiva de la Cámara de Buenaventura, de la Cámara de Comercio, y por supuesto uno tiene muchas limitaciones desde lo local para mostrar resultados y apoyar a sus comunidades. Y yo entendí que siendo ministra de Cultura tenía la capacidad institucional de aportar mucho más a mi región, de aportar mucho más al país. Yo entiendo el potencial de las industrias culturales y creativas y todo lo vivimos, desde cómo Colombia se ha convertido en un país pionero en la atracción de inversión en cine, desde cómo nuestros músicos y artistas se han convertido en referentes, desde cómo la cultura es un gran instrumento para prevenir violencias en los territorios, y definitivamente estoy feliz de la decisión que tomé porque he podido aportarle al país en la reactivación del sector cultural, en la recuperación de esos empleos, en llevar nuevas obras al Pacífico colombiano y a las regiones más apartadas y en general a esos territorios del país que tanto necesitan la inversión en cultura como un motor de desarrollo económico y social. Bueno, ministra, usted es la ministra más joven del gabinete, muy joven del presidente Iván Duque, ¿no? Usted es la más joven, ¿no? 31 años. Y yo soy la más joven. Ay, perdóneme por decir la edad, pero bueno, no creo que le moleste, ministra. Y quisiera preguntarle, pues tiene una carrera larguísima por delante, por supuesto, ministra, después de todo lo que ya ha hecho, de lo que ha hecho en Buenaventura, por supuesto, de lo que ha hecho en el gobierno nacional, también en el gobierno anterior participó en el gobierno del presidente Santos de alguna manera, y ahora como ministra en el del presidente Duque. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué piensa de usted después del 7 de agosto de 2022, cuando acaba el gobierno del presidente Duque? ¿Qué viene para usted? Yo quiero seguir trabajando por la reducción de brechas en Colombia. Creo que nuestro país necesita en algunas regiones especialmente generar más oportunidades de desarrollo económico a través de la cultura, la tecnología. Así que yo siempre he tenido un foco en aquellas regiones del país donde necesitamos llevar más inversión. Así que estaré pensando en cómo o desde el sector público a nivel territorial o desde el sector privado puedo aportar a seguir fortaleciendo emprendimientos en las regiones del país donde más lo necesitamos, en el Pacífico, en la Amazonía, en el Caribe. Y también me interesa mucho, por supuesto, el enfoque diferencial y lograr más inclusión de comunidades afrocolombianas e indígenas en el desarrollo económico del país. ¿Y le gusta la política electoral? ¿Le da pereza? ¿Le gustaría, no sé, una gobernación del Valle, algo así? ¿O no está entre sus planes o sueños? Ricardo, la verdad es que yo no sé si yo tenga la vocación para hacer política electoral. A mí me gusta el sector público, yo he sido más técnica que política siempre, y bueno, vamos a ver desde dónde vamos a poder servir. Bueno, ministra, y mi última pregunta, ¿cómo quiere terminar justamente este último año? Hablamos de reactivación, pero de reactivación cultural, que es la prioridad y la prioridad quizá de todo el gobierno, vacunación y reactivación económica en general. Pero ¿cómo quiere, qué meta quiere cumplir ese 7 de agosto de 2022? Usted decirle, terminé mi periodo como ministra de Cultura, le estoy entregando esto al país. Dos cosas. Lo primero es dejar totalmente reactivado el sector cultural y recuperado los empleos, que podamos estar en el 2022, en agosto, en mejores condiciones de lo que estábamos en el 2019 en términos de empleos generados por el sector, nuestro aporte al valor agregado de la economía. Y lo segundo es que Colombia se siga consolidando como un país líder en América Latina de las industrias culturales y creativas. Lo que ha pasado con el sector audiovisual es muy importante, Ricardo. Lo hemos logrado en lo que va del gobierno nacional, gracias a la política de economía naranja y los incentivos económicos, que más de 16 productoras internacionales hagan series, películas, cortometrajes y desarrollos audiovisuales en Colombia. Tenemos a Netflix, tenemos a Amazon, tenemos a Apple TV, tenemos a Telemundo, tenemos compañías coreanas produciendo en Colombia, y creo que esto es muy importante porque han sido inversiones en los 3 años que superan los 720.000 millones, que han generado más de 10.000 empleos directos e indirectos, que tienen toda una cadena de valor, no solo de quien hace la producción audiovisual desde lo técnico, sino de maquilladores que impulsan la capacidad hotelera en las ciudades. Así que en el 2022 yo aspiro a que sigamos creciendo en el sector audiovisual, a que más empresas apliquen a la exención tributaria de las empresas de economía naranja, a que la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea, pueda lograr más proyectos del sector cultural financiados a través del sector privado, a quien se le deduce ese aporte de sus impuestos. Sí.
Entonces creo que seguirnos consolidando como líderes de las industrias culturales y creativas en América Latina a través del sector audiovisual y los procesos de desarrollo artístico, y sin duda dejar al sector completamente recuperado económicamente en el 2022 comparado con el 2019. Bueno, y que ojalá nos ganemos el Oscar. Ha estado esquivo ese premio Oscar para el cine colombiano. Ha habido muchos premios, por supuesto, pero nos falta ese que la coronita. Vamos a tener anuncios de películas muy importantes para Colombia en el año 2022, sí, señora, con jugadores importantes. Creo que el anuncio que hizo Vaya con CBS de que va a construir en Colombia sus estudios de grabación también es muy importante para el país. Vamos a tener estudios de grabación con esa inversión de ellos de alto nivel para poder competir con el mundo. De acuerdo, un sector muy activo, el sector audiovisual en Colombia, moviéndose mucho con inversión internacional y también con grandes jugadores locales, por supuesto, jugando en estos momentos en el país. Pues, ministra, muchísimas gracias por atendernos estos minutos del andén de Blue Radio y que tenga un feliz día. Ricardo, muchas gracias. Invitar a toda la audiencia a que consuma bienes y servicios culturales, a que volvamos al cine, volvamos al teatro, a los conciertos, a los espectáculos, pero cuidando la vida y a vacunarnos todos. Claro, para ir a todos esos eventos, tener la vacuna lista para estar mucho más tranquilo. Pues la ministra Angélica Mayolo aquí en el andén de Blue Radio. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos estos minutos. Nos escuchamos la próxima semana con otro debate y otro personaje para que no atropellen la opinión.